Y bueno, el doctor Carlos Martínez Sánchez ya también comentó algo sobre los marcadores cardíacos, que tenemos que recordar que es por la destrucción de células, de la membrana de células en los miocitos, y que estas macromoléculas intracelulares difunden dentro del intersticio y luego posteriormente salen a la circulación y son los que nosotros podemos detectar. Pero estos biomarcadores en el Zika no solamente se deben de circunscribir a los marcadores de daño miocárdico que todos conocemos, sino también a los marcadores de actividad inflamatoria, marcadores de actividad neurohormonal, marcadores de la función renal, que también se ha visto que tienen que ver en el síndrome coronario agudo, y por qué no ver la posibilidad de también estar haciendo algunos otros biomarcadores que nos pueden servir. Y ya decía el doctor Carlos Martínez sobre los otros, además de la necrosis miocárdica como la troponina, bueno, el BNP en los pacientes con problema ya de falla cardíaca o estrés hemodinámico, el daño renal, la microalbuminuria, las alteraciones de aterosclerosis, lipoproteínas, hemoglobina glucosilada y la proteína C reactiva en la inflamación. Todo este contexto, todo este paquete, bueno, nos puede servir para ver el diagnóstico y el pronóstico de estos pacientes. Y en la historia de los marcadores bioquímicos, pues habrá que recordar que desde el 54 pues, se empezó con la transaminasa glutámica oxalacética y en el 55 la DHL, para terminar en el 60 con la CK, y estas tres enzimas por muchísimos años fueron las que nos daban la pauta en el diagnóstico del infarto agudo del miocardio. Después de los 70, las isoformas, los isoenzimas, ¿verdad?, los diferentes tipos, tanto de la CPK y después de la DHL, bueno, pues nos hacían también hacer el diagnóstico. Y no fue sino hasta los 70 cuando se vio que la mioglobina, proteína de la destrucción muscular, bueno, también era un marcador todavía más temprano que los anteriores. Y en finales de los 80, sobre todo en los 90, el advenimiento de las troponinas fueron lo que nos abrió los ojos en el aspecto de poder cambiar inclusive la definición del infarto agudo del miocardio o del paciente con angina inestable. El marcador cardíaco ideal, ¿qué es lo que necesita? Bueno, prácticamente tiene que tener una alta sensibilidad, o sea, que pueda detectar todos los casos positivos del infarto del miocardio. Tienen que tener también alta especificidad, o sea, que puedan eliminar o decir quiénes no tienen lesión cardíaca. Debe ser un marcador que se libere rápidamente para que pueda ser detectado a tiempo y podamos abarcar o abordar al paciente desde temprano, desde estadios tempranos, que se libere con una relación en cuanto al tamaño del infarto, sería ideal para ver su pronóstico, que persista en la sangre por un tiempo razonable para que podamos diagnosticarlo horas después de que inició el problema y que nos llegó al servicio de urgencias o a la unidad coronaria, o en nuestro caso a la unidad de terapia intensiva, donde en los lugares donde no tenemos unidades coronarias. Y analíticamente, bueno, pues tendría que ser detectable a bajos niveles con aparatos de laboratorio que pudieran detectarlo con bajas concentraciones, que no tenga interferencia o falsos positivos y que, bueno, que no sea muy costosa, obviamente, y que pueda hacerse rápido. Y los tipos de marcadores cardíacos, además de las enzimas que casi en la mayoría de los hospitales se hacen, bueno, pues también hay otros marcadores de proteínas cardíacas, la mioglobina, como ya se había mencionado, y marcadores pronósticos como la proteína C reactiva y la homocisteína. La cinética de los marcadores bioquímicos, como ya se mencionó también en la práctica anterior, bueno, la mioglobina es de la enzima que se libera más rápido en relación a horas. En 2 horas, 4 horas ya hay niveles detectables, a diferencia de las troponinas que tardan un poco más en iniciar esta elevación.
Y las 3 enzimas que usábamos, ¿verdad?, pues son más tardías y bueno, el hacer el diagnóstico ya acá, en estas, pues nos deja fuera de posibilidad de que podamos hacer algo por ese miocardio y por lo tanto, bueno, pues tenemos que usar todas estas, tuvimos que usar, perdón, todas estas enzimas, ¿verdad?, todos estos biomarcadores y ya empezar a no usar los anteriores, al menos para el inicio, para el diagnóstico temprano del infarto agudo del miocardio. Esta troponina nos cambió mucho el diagnóstico, ¿verdad?, o la definición, perdón, de los pacientes, como habíamos comentado, y nos hace pensar que así como nos cambió el diagnóstico, ahora empezamos ya a tener infartos que no los llamábamos infartos cuando ya pudimos hacer troponinas. Solamente le llamábamos infartos a los que tenían elevaciones de CK o de DHL, perdón. Y bueno, ¿por qué no poder pensar que podríamos detectar más tempranamente en la evolución de la enfermedad del síndrome coronario agudo, de estos síndromes coronarios agudos, perdón, el detectarlos oportunamente? Ya habíamos mencionado de estas isoenzimas, ¿verdad?, que en este caso son la muscular, la cerebral y principalmente la miocárdica, que es la que usamos y no nos vamos a detener en esto, las 5 isoenzimas de la DHL, pero que se han dejado de usar ya desde el advenimiento de las troponinas, que son más sensibles, más específicas y que debiéramos de hacer determinaciones desde el ingreso y a las 6 y a las 12 horas tras cualquier paciente que tenga un dolor torácico grave. Claro, puede haber falsos positivos, hay pacientes que pueden tener miopatías, pacientes que tienen falla renal, algunos pacientes con alguna toxicidad farmacológica que pudiera ser que se eleven las troponinas y entonces tenemos que englobarlo en el contexto, en el cuadro clínico y con esta elevación de las troponinas. Debemos estar conscientes y analizar la determinación de troponina en nuestro laboratorio, ¿verdad?, este punto de corte, para que no nos equivoquemos, platicar con el laboratorio y bueno, ver la posibilidad también de tener troponinas de alta sensibilidad, donde nos va a aumentar la información diagnóstica, pero pues tendremos que siempre estar atentos a todos los cambios en la interpretación de estos resultados. Este estudio donde se vio la sensibilidad de la troponina, que ya es viejo, del 2000, publicado en el 2009, pero sí nos dice que tienen alta sensibilidad, un diagnóstico precoz, ¿verdad?, y que podemos estratificar bien el riesgo del infarto del miocardio. Ese fue su objetivo. Fue un gran número de pacientes en donde los pacientes con dolor no coronario los dividieron en dolor no coronario, angina inestable y los pacientes que tenían infarto del miocardio. Y se vio, bueno, que los pacientes que tenían, que las troponinas, perdón, tenían una buena sensibilidad y también una buena especificidad. Entonces, con este estudio y con varios estudios se vio que el uso de estas troponinas nos ayudaba mucho. Y como les decía, el paradigma del diagnóstico de infarto del miocardio, que lo teníamos mucho antes, nada más con las CPK, por ejemplo, MB, y se nos escapaban muchos pacientes que tenían necrosis, ¿verdad?, que tenían una necrosis miocárdica mínima o microinfarto, como le quieran llamar. Bueno, ya hizo que entonces el punto de corte para decir si alguien tiene angina inestable o infarto del miocardio, pues cambió, ¿no? Entonces esto es algo de lo que nos abre los ojos para ver si pudiéramos tener otros casos de que puede pasar exactamente lo mismo. Claro,
ya habíamos dicho que el diagnóstico de un paciente que tiene síndrome coronario agudo sin elevación del ST no debe realizarse únicamente en base a los biomarcadores cardíacos, sino también en el contexto de los hallazgos clínicos, ¿verdad? Es un paciente que tiene una sintomatología, que tiene el antecedente o factores de riesgo para tener un problema de cardiopatía isquémica y que se le suma este marcador, bueno, pues entonces esto sí podría ayudarnos, ¿verdad? El uso de los marcadores es importante, que son claves en el diagnóstico del infarto y del miocardio, pero también nos sirven para estratificar el riesgo en estos tipos de pacientes. Y en el diagnóstico del infarto, bueno, los marcadores bioquímicos de necrosis miocárdica son los que nos sirven. Habrá que ver cuál es el momento óptimo para la obtención de las muestras para hacer nuestro diagnóstico. Y lo que se ha visto es que también nos sirve mucho para estratificar tempranamente el riesgo, para ver el daño, como los péptidos natriuréticos que había mencionado el doctor Carlos Martínez, los marcadores bioquímicos de inflamación, los marcadores bioquímicos de isquemia, y entonces establecer un enfoque multimarcador, que es lo que ahora se trata de hacer, y por qué no que pudieran haber también otros marcadores novedosos. Entonces, la mioglobina actualmente es un marcador temprano, al igual que la CK no es de ninguna manera una cardioespecífica, pero tiene muy buena sensibilidad, mientras que las troponinas, con una adecuada cinética comparable con CK-MB, es más cardioespecífico que la mioglobina y tiene una mejor especificidad, entonces una combinación de ellas pudiera ser adecuada. Ya habíamos comentado patologías también que pueden aumentar la troponina, iatrogénicas o algunas otras, y que entonces tiene que ser en base al contexto de la sintomatología con esta determinación de troponinas. Y bueno, el ver también no nada más el diagnóstico, sino el pronóstico, ¿verdad?, de los pacientes con troponina negativa, pues el riesgo es mucho menor, ¿verdad? Con los pacientes que tienen troponina positiva con un infarto sin elevación del ST, pues el riesgo es mucho mayor. Entonces, cuando llega un paciente con dolor torácico, habrá que hacer inmediatamente el electroencefalograma para ver si tiene elevación. Ya lo había mencionado el doctor Carlos Martínez, no me voy a detener mucho, sin elevación del ST o con elevación del ST, para que pase a una terapia de reperfusión o no, y se le hará entonces las troponinas a estos pacientes que no tienen elevación del ST al ingreso, y después se tendrá que hacer otra vez a los 15 minutos del ingreso, y se habrá que hacer la otra determinación, o sea, a las 4 horas o el protocolo que ustedes tengan, sobre todo si el paciente tuvo más de 6 horas de dolor, para tratar de ver si el paciente sigue teniendo problema o un microinfarto o es una angina inestable. El péptido natriurético, bueno, es uno de los otros biomarcadores de activación hormonal, muy sensible, específico para la detección de la disfunción ventricular izquierda, y otro que nos ayuda es la proteína C reactiva. Y vuelvo a repetir lo que dijo el doctor Carlos Martínez, que es de mal pronóstico este péptido, puesto que el paciente que tiene cardiopatía isquémica y que se le suma esto, pues ya habla de que tienen falla cardíaca, por lo tanto el pronóstico de ellos es mucho más grave que el que no tiene elevación del BNP. Y viceversa, los pacientes que tienen falla cardíaca y que elevan troponinas, o sea que ya está existiendo daño daño o lesión en el miocito, bueno, pues también el pronóstico es muy malo. Los marcadores de actividad inflamatoria, como la proteína C reactiva, pues predice la mortalidad a largo plazo. Quizá no tiene tanta utilidad, es muy inespecífico, pero nos puede ayudar en el contexto, ¿verdad?, en todo el paquete, para ver el pronóstico. Si el paciente tiene, por ejemplo, troponina negativa con proteína C negativa, la mortalidad es muy baja comparado con el que tiene
troponina positiva con PCR positiva, su mortalidad se incrementa considerablemente hasta el 9.1% de mortalidad. Por lo tanto, en el paquete o de varios marcadores, bueno, pues pueden predecirnos, ¿verdad?, el pronóstico de los pacientes. Otro marcador, bueno, es la tasa de filtración glomerular y su relación con la depuración de creatinina, la cistatina C también. Nos hablan de que en caso de que estén aumentados, pues la mortalidad se incrementa conforme vaya disminuyendo esta relación, ¿verdad? La mortalidad se incrementa, y también un mejor marcador de función renal, la cistatina C. Hay otros biomarcadores como la mieloperoxidasa que pudieran también ayudar y que se elevan incluso más tempranamente. Entonces, el uso combinado de los marcadores de necrosis miocárdica, de inflamación, de disfunción miocárdica, disfunción renal y de la actividad neurohormonal, el englobar todos estos, pues pueden mejorar nuestra capacidad de identificar correctamente a los pacientes que están teniendo alto riesgo, y también de episodios, prevenirles o cuando menos pronosticarles eventos cardiovasculares futuros. Entonces, otros marcadores que además de estos que habíamos mencionado, es la homocisteína. Entonces, proteína C reactiva, mieloperoxidasa, homocisteína y filtrado glomerular son otra parte de los que pudieran ayudarnos para ver este riesgo. La proteína C reactiva se ha examinado en muchas revisiones, ¿verdad? Y su valor predictivo, aunque no es específico, pues es muy bueno en el síndrome coronario agudo. La mieloperoxidasa liberada por los leucocitos que están ahí en la placa vulnerable también se ha visto que puede servir en este paquete, porque se eleva muy tempranamente, mucho antes incluso que mioglobina y que las troponinas, que se elevan hasta las 6 horas, pues antes, y el BNP también se elevan mucho antes. Y entonces, bueno, habría que ver en este paquete si pudiéramos mucho antes poder predecir el pronóstico, predecir la evolución de estos pacientes. La homocisteína, este aminoácido que también se ha visto que puede ver el riesgo, se ha reconocido como un factor de riesgo independientemente para el desarrollo de enfermedad de aterosclerosa en los pacientes y con trombosis venosa, y generalmente puede estar ligado a problemas genéticos, y los niveles elevados de ellos puede ser un factor independiente, como habíamos comentado, ¿verdad? La tasa de reducción de la filtración glomerular también se ha visto que puede ser un pronóstico. Todo esto sumado a esto es parte del paquete. De tal manera que si hay pacientes que tienen positivo mioglobina, CK y troponina, pues el diagnóstico de infarto del miocardio se puede establecer, mientras los pacientes que no tienen troponina positiva, bueno, pues no podemos establecer esto. Habrá que repetir los marcadores para poder ver su diagnóstico. Y nos sirve también como, ya habíamos dicho, como pronóstico. Pacientes que tienen troponinas I por debajo de 0.06 o troponina T por debajo de 0.03, bueno, se puede establecer en 2 muestras con 6 horas de diferencia el diagnóstico de angina inestable, mientras que el paciente que están más elevados de 0.06 y de 0.1 relativamente respectivamente la I y la T, bueno, pues entonces podemos estar hablando de un paciente con riesgo elevado, aunque no tiene todavía un daño isquémico. Y ya no se diga el paciente que tiene troponina arriba de 0.4, bueno, pues entonces el paciente tiene un infarto agudo del miocardio. Algunas recomendaciones para el uso de marcadores bioquímicos de esta sociedad, que no son médicos y que, bueno, me pareció que puede ser interesante, de bioquímicos, y que nos recomiendan que, bueno, podemos usar marcadores precoces como la mioglobina, algunas isoformas de la CPK, y que sumados en este paquete con la troponina
pudieran ayudar. Ellos recomiendan que cada laboratorio debe evaluar sus métodos y establecer ellos sus puntos de referencia para que no nos vayamos a perder en el diagnóstico de estos pacientes, y que en la mayor parte de las situaciones clínicas es recomendable siempre varias determinaciones para poder establecer bien el diagnóstico. ¿Cuál es el futuro de los biomarcadores cardíacos? Pues muchos expertos abogan entonces, como dice la diapositiva, por el cambio hacia una estrategia multimarcador. No quedarnos en un solo biomarcador, nada más en la troponina como para hacer nuestro diagnóstico. Habrá que ver otros biomarcadores para ver el pronóstico, establecer las líneas de tratamiento, diseñar todo el manejo de estos pacientes para que les vaya mucho mejor. Y el uso de marcadores múltiples entonces son necesarios para el diagnóstico y pronóstico en el síndrome coronario. No existe un marcador ideal, eso sí podemos quizá decirlos. Los marcadores pueden ayudar, el diagnóstico diferencial es pronóstico, entonces tenemos que familiarizarnos más con este tipo de pacientes. La progresión de los biomarcadores, bueno, pues que ya había comentado el doctor Carlos Martínez, pues nos pueden ir ayudando. Entonces, como les comentaba, habría que ver si podemos desde antes de la evolución en la cardiopatía isquémica, en el síndrome coronario agudo, pues pudiéramos detectar con este paquete, y marcadores como de daño miocárdico, marcadores de daño inflamatorio, de aterosclerosis, de marcadores renales. La suma de todos estos biomarcadores, bueno, pues podemos establecer una estrategia o un paquete, o como le quieran llamar, multimarcador, que pudiéramos estar más objetivamente viendo la evolución del paciente y pudiendo ver su pronóstico, predecir la evolución de ellos. Si pudiéramos comparar cada biomarcador en cuanto a la mortalidad, por sí solos es muy difícil, excepto el BNP, que tenga significancia estadística, pero el que sumemos todos los biomarcadores, bueno, nos hace que podamos predecir con mayor veracidad a nuestros pacientes. Entonces, esta estrategia multimarcador es lo que nos debe de tratar de abrir los ojos y poder hacer. Pues es difícil quizá muchos de estos o interleucinas, pero sí podemos en un futuro ayudar al pronóstico de estos pacientes. En resumen, quizá las enzimas cardíacas que conocemos están obsoletas. El progreso médico y laboratorio, bueno, requiere que redefinamos el infarto así como ha pasado, y no estar cerrados los ojos, que a lo mejor puede ser dinámico las definiciones, y que a futuro estemos hablando de otros manejos, otros tratamientos más tempranos. Las troponinas cardíacas y la mioglobina juegan un papel fundamental en el diagnóstico del infarto agudo del miocardio. Desempeñan también importante papel en el riesgo de los pacientes con síndromes coronarios agudos. Los niveles elevados de las troponinas en los pacientes que no tienen cambios en el ECG o con CPK-MB normales puede identificar, como ya sabemos, pacientes con mucho riesgo. Y bueno, tenemos que ver todos y ver las propiedades de cada uno de ellos, cuando se elevan, cuando desaparecen, para ver su especificidad, su sensibilidad y tomar en cuenta todos. La elevación de troponinas en ausencia de enfermedad isquémica, entonces requiere consideración para ver otras causas de esta elevación, y habría que estar viendo el papel de ellos, no nada más en el diagnóstico, sino también en el monitoreo, ¿verdad?, en el seguimiento de estos pacientes para ver si ya hubo reperfusión, el tamaño, la extensión del infarto, el pronóstico y, bueno, la evolución intraoperatoria o posoperatorio en pacientes con cirugía cardíaca o con cirugía no cardíaca. Entonces, habría que ver, y terminamos diciéndolo como al principio, ver los marcadores, no nada más quedarnos en daño miocárdico, sino ver actividad inflamatoria, actividad neurohormonal, función renal, proteína C, troponinas, ácidos grasos, mieloperoxidasa, en sí ver
un paquete y habría que hacer estudios más estudios para ver cuál sería la combinación ideal en este paquete y ver el pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias.